que es de padres divorciados. Sí, Sí, está ahí botadita. Ah, no, sí, no. Haciendo pobre buscando atención. Hola, ¿cómo están? Casi le corté. Me cortaste Perdón, la emoción, la viada. Sí, Digamos, bien pero baladísimo. bueno, amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos ya desde la red Acción del Telégrafo y tenemos un invitado muy, muy especial porque hoy vamos a hablar de las fiestas de Quito, justo hoy, 6 de diciembre, fundación de la capital, y queremos abordar un tema que es característico de la cultura quiteña y es sus leyendas y tradiciones, y para eso nos acompaña Javier Ceballos Perugachi, el Diablo Quiteño, quien ha sido también colaborador en Quito Eterno. Javier, Diablo Quiteño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues hablar de la ciudad, que es como un matrimonio de toda la vida. Se le ama, a veces nos peleamos, pero ahí estamos siempre. Conversábamos antes con el Daniel, decíamos que la tradición de los coches de madera se quedó suspendida al menos, ¿no? Ujú. Si es que no se la retoma, solamente quedarán precisamente los relatos de la gente que alcanzó a ver, a jugar, a participar, y a través de esos relatos que trascienda la tradición de los coches de madera. Por eso es importante la tradición oral. Sí, porque hay que entender que la ciudad cambia. Lo de los coches de madera yo lo seguí muy de cerca cuando estuve en la Secretaría de Cultura, porque claro, en una ciudad tan grande como esta, con problemas de tráfico, pero además incluso con mejor tecnología para algunas cosas, los coches y con la lógica de seguridad que tenemos ahora, los coches de madera se vuelven una cuestión muy complicada. Entonces, un poco se va muriendo la tradición porque cada vez las exigencias de seguridad hacen que los gastos de un concurso así se vuelvan imposibles para los gestores independientes, porque ahora ya tienes que poner vallas y la normativa te exige que las vallas además tengan pacas de heno y es una locura. Entonces, claro, yo creo que no desaparece, porque desaparece, digamos, la tradición institucional, pero se siguen haciendo coches de madera en los barrios y la gente sigue jugando y los guaguas siguen armando, aunque sea como antes, el que hacían con el cartón y el plátano. Y el plátano, Y claro. suácate. Pero ahí es lo importante, que para que eso incluso sobreviva en los barrios, se necesita que contemos de eso. Para que la gente diga, eso se hacía antes, bacán, lo voy a seguir haciendo porque suena emocionante y peligroso, que es lo que llama la atención siempre. Pero hoy estamos 6 de diciembre, precisamente la fecha de conmemoración de la Fundación de Quito. Y Diablo Quiteño, ¿qué tienes que contarnos precisamente de esta fecha? Que es una fecha complicada. Yo siempre como Diablo voy ahora a hablar como Diablo. Los que quieran festejar a Quito tienen que empezar en agosto, la Fundación Española. Porque ni Quito se fundó el 6 de diciembre, ni la fundó Sebastián de Benalcázar, o Belalcázar. Porque Sebastián de Belalcázar era un militar de rango medio que no tenía además autorización real para fundar ciudades. Lo que hizo Benalcázar, se sabe, es hacer aquí efectiva la fundación que hizo el 28 de agosto de 1534 en la laguna del Colta, cerca de Riobamba, el mariscal Almagro, que él sí podía fundar ciudades. Así que el fundador de Quito, digamos, es Almagro, la fecha es el 28 y Benalcázar lo que hace es colocar la fundación en el lugar donde tenía que estar. Poner la placa. Poner la placa. Como un amigo suyo, ¿no? Dejó Como un poniendo la conocido placa. de aquí. Como un amigo suyo puso la placa nomás. Dejó firmando y ya está. O sea, digamos que eso también ha sido una tradición Una quiteña. tradición, claro. Ah, ya, ok. Entonces, la fundación se hizo en varias partes. Eso es lo que conmemoramos. Hay que entender también que estemos de acuerdo o no. La fundación española de la ciudad es un hecho histórico, además, que va a cambiar radicalmente la historia de los habitantes de este territorio. Porque antes del 6 de diciembre no estaba votado Quito. Es como esos memes de las redes sociales. De la electricidad se inventó en 1910 y antes de eso, ¿qué pasaba? Igual, se funda la ciudad española, pero antes ya había otras formas de habitar, otros habitantes. Somos un pueblo muy antiguo, pero este hecho cambió radicalmente la historia de estas tierras.
¿Y crees precisamente lo que mencionabas de esta, de alguna forma creo que ya las generaciones actuales no tienen como esta polémica que había antes de si se celebra o no se celebra, digamos, desde tu perspectiva, ¿qué ha cambiado en ese sentido para que de alguna forma ya se supere o se haya superado ya esta conflictividad que había alrededor de la fecha? Yo creo que hay algo que no ha cambiado. Ahora, antes, porque yo sí viví las antiguas fiestas de Quito, el levantamiento indígena en los 90s y cómo cambió radicalmente la idea sobre la ciudad incluso, que me parece además otro hecho importantísimo, igual que la Fundación Española. Creo que antes, igual que ahora, hay un grupo de la ciudad que solo conmemora, festeja, que también es importante. Necesitamos en nuestros tiempos rituales, en nuestros tiempos anuales, un tiempo de fiesta, que el tiempo de fiesta siempre es caos, donde además las diferencias sociales un poco se difuminan en medio del baile, de la alegría. En las shiris. En las shiris, en todo, donde además necesitamos hacer una catarsis de ese año. A nosotros nos toca seguidito, fiestas de Quito y de ahí Año Viejo. Son las dos grandes fiestas de catarsis de esta ciudad que son necesarias. A la gente que solo está para festejar, no le interesa el por qué ni para qué. Lo que necesitamos es un tiempo de fiesta. Y para la gente que está o estamos queriendo discutir sobre estas cosas en medio de la fiesta, sí ha habido un cambio radical, yo creo, pero igual esta ciudad siempre se ha preocupado sobre sí misma. Antes la preocupación era como hallar esta matriz hispana de nuestra identidad, de este Quito Escorial de los Andes, de este Quito, no sé, pues de este Quito hispanísimo que había, y ahora en cambio es esta idea de ponerla en crisis, y cada año yo creo que en ese sentido esta ciudad sí le pelea mucho su historia, se conflictúa consigo misma, se pregunta quién es, para dónde ir. Eso es importante. A propósito de lo que dices, de que Quito se sigue preguntando quién es, y de lo que mencionabas de los 90s y toda esta cuestión, el hecho de que se hayan ido perdiendo también las farras de la fecha de la fundación de Quito en los barrios también va configurando una nueva ciudad, ¿no? Es que eso es otra cosa que también hay que entender dentro del cambio de la ciudad. Es decir, el tráfico en Quito no es el de los 80s. Claro. Agarrar como barrio, que era lo bellísimo, a mí me encantaba cuando era peladito eso. Cerrar la vía y decir vamos a hacer fiesta aquí, es fregarle la vida a todo el resto de la gente que está alrededor. Entonces, que ni siquiera requería de todos los permisos de las administraciones zonales, sino de la organización del barrio. Exactamente, porque ahora necesitas 10,000 permisos. Pero yo creo que lo que pasa es que la fiesta se mueve al ámbito laboral, al ámbito familiar. O sea, hay cosas que son regla de oro en esto. Yo justo acabo de venir de Brasil en unos festivales de narración oral, y un festival en Sao Paulo hubo una comunidad pequeña de quiteños que viven ahí y quedaron tan emocionados con las historias y todo que al final lo que decidieron fue organizarse para el 40. Entonces el 40 es algo como quemar el viejo, es algo que se puede hacer aún en un ámbito más familiar, tal vez ya no se puede hacer tan barrial porque necesita todos estos permisos, pero sigue manteniendo esta idea de cohesión comunitaria. Así es, y bueno, ya hablando de leyendas, de historias alrededor de la tradición de Quito, la clásica, la de la que siempre se habla, la que todos recuerdan, es precisamente la de Cantuña, pero tú tienes una forma especial de contar los datos más allá de lo que todos conocemos en el terruño, así que cuéntanos un poquito alrededor de eso. Ahora lo voy a hacer como diablo, yo ahí siempre digo, a mí no me gusta contar esa historia porque, primero, no estamos en San Francisco, y segundo, es que yo quedo como estúpido, pues. Ahí se me engaña con una piedrita de porquería. Pero esa es la leyenda. ¿Quién fue el verdadero Francisco Cantuña, indio noble y rico de Quito en el siglo XVII? Su historia está contada en el convento de San Francisco sobre piedra, madera, metal. Lo voy a hacer resumido por el tiempo aquí. Primero en piedra. Si quieren buscar la primera clave, tienen que entrar al convento. Apenas traspasan la puerta del primer claustro, giran hacia el lado norte y la primera piedra sepulcral que está colocada sobre el muro dice clarito, este es del sepulcro y entierro, me parece, de Francisco Cantuña y de sus herederos, año 1669. Cuidado con creer como algunas, que Cantuña está ahí emparedado. Esa piedra fue removida de su lugar original, que era la capilla sepulcral de Cantuña. Por eso sabemos que era un hombre rico. Pudo mandar a hacerse una capilla privada para él y su familia. Esa capilla la tienen que encontrar en la puerta sur del atrio de San Francisco, la capilla de la Virgen de Dolores, que la gente llama capilla de Cantuña. Tercer retablo del lado norte.
Ahí pueden ver a San Francisco de Asís recibiendo las llagas de Cristo. Debajo, 2 textos en español antiguo que dicen clarito: esta capilla mandó a hacer don Francisco Cantuña y de sus herederos. Acabó ahí sí, cójanme la lección, me parece que es 19 de noviembre o 22 de noviembre de año de 1669. La piedra estaba en la base y esa es la tumba de los Cantuñas. ¿Por qué era rico? Tercera clave, sobre metal. Vuelvan a la entrada del convento, a las rejas de metal, que es un trabajo bellísimo, es lo mejor que conservamos de la herrería quiteña del siglo XVII, hecha a martillazo limpio sobre hierro puro forjado y fundido. Y como obra de arte que es, está firmada. En los travesaños altos de las puertas dice: la puerta del lado sur, esta obra mandó a hacer el reverendo padre Fray Johan Juan Pacheco Benavides. La del lado norte dice clarito: esta obra hizo don Francisco Cantuña, herrero de esta ciudad. Acabó al 16 de noviembre de año de 1696. Y esa es la verdadera obra de Cantuña. ¿Cómo termina el diablo ahí? Esa es otra historia, pues. Claro, pero precisamente, o sea, este relato, el relato que acabas de hacer, que es mucho más histórico, apegado a la realidad, de alguna u otra manera, termina convirtiéndose en una leyenda que a través de la tradición oral nos la contaban a todos de niño. Yo me acuerdo que cuando venía mi papá a casa me tenía en la plaza todo el día y buscando la piedra. Así es. Y no encontré, pero ahora me vengo a enterar que sí había una piedra que es mucho, eso digo, mucho más acercado a la realidad. Ese proceso del hecho histórico hacia la leyenda también es importante mantenerlo. Es muy importante porque además las leyendas son el camino. Las leyendas, los mitos no son mentiras, no son cuentos solo para entretener. Ahí hay encerradas grandes verdades de una comunidad y verdades no dichas. Cantuña atraviesa cuestiones como el racismo, más aún el racismo actual, porque en las versiones antiguas de la leyenda en ninguna parte te refleja un indígena como el que se hace ahora cuando se representa la historia, porque ese es el racismo contemporáneo. ¿Cómo ves al indígena actual? Cantuña siempre es un indígena sometido, medio sometido, ¿no? Medio agacha cabeza, en algunos casos le hacen incluso borracho, medio tonto. Entonces, esa no es la visión ni siquiera de las versiones más antiguas de la leyenda, que son del siglo XVIII. Esa es la versión que tenemos aquí en la cabeza de un Cantuña. Pero además Cantuña está muy atado, la leyenda, con un hecho que antes era obsesivo en Quito y que ha desaparecido con el tiempo: el entierro del tesoro de Atahualpa. Que por eso era rico, no por su trabajo, sino porque encontró un tesoro. Y luego está esta cuestión de venderle el alma al diablo, que es un mito universal, que habla sobre la ambición excesiva. Entonces, pero la leyenda también tiene ese gusto del misterio que hace que busques la piedra y le busques, y yo creo que esa es la primera declaración. O sea, lo que tú acabas de contar para mí es la primera declaración de amor que tenemos por esta ciudad. Cuando nuestros mayores nos llevan, nos paran en San Francisco. Ay, si no te llevaron a San Francisco a buscar la piedra que falta, no tuviste infancia. Y aparte todos te dicen: ahí está, esa es, pero le ves, y no le veías nada, pero ahí te decían que estaba. Claro, porque y es casi un acto de fe, decir: sí, esa es la piedra, no la vi, pero yo sé que está ahí. Por eso mucha gente se decepcionó, porque una de las que te señalaban era una cosa tallada que estaba sobre la iglesia de Cantuña. Así es. Y cuando el IMP hizo la restauración y bajaron la placa y era una placa de madera, un montón de gente se quedó así como porque juraban que era de piedra y era la de Cantuña con los símbolos del diablo ahí metidos. Ahora, esta tradición rica que tenía Quito, de alguna forma, desde tu perspectiva, ¿está todavía vigente? ¿Se está perdiendo? Sobre todo ahora alrededor de la tecnología y todo eso, porque veo un trabajo muy interesante que se está haciendo y que tú también eres partícipe respecto de rescatar esta tradición oral. ¿Cómo ves tú esto actualmente? Yo creo que seguimos siendo una sociedad súper sostenida en la oralidad. Nuestro personaje emblemático, el Chuya, es eso básicamente, es el hablar bonito, el que seduce con las palabras o también engaña. Hay una cuestión muy sostenida en hablar bonito. Ojo, que el quichua, que es sabio, tiene ese concepto, el mishkishimi, la palabra dulce. Sirve para encantar, pero también sirve para engañar. La mishkishimi es la voz del juglar, pero también del político. Entonces, tiene ese cuidado. Solo que lo que está cambiando es el soporte. Digamos, cuando obviamente esto era una ciudad chiquita que empezaba y terminaba en el centro histórico, la oralidad se daba en la casa, en los grupos pequeños, contando directamente en la Plaza Grande, el chisme. Luego, cuando fuimos creciendo como ciudad, ya hubo otros espacios. Para mí es un hecho claro que también que los actores, las actrices, tomemos el rol que antes tenían los abuelos, habla de esa amplificación.
Y actualmente yo creo que esa capacidad, esa oralidad, ese regusto por escuchar está trasladándose de manera rápida y masiva a las redes sociales. O sea, el TikTok, ya hay grandes influencers que trabajan, por ejemplo, la historia de la ciudad. Así es. Grandes colegas, amigos, que le están moviendo durísimo. Hay otra forma de narrar, pero la gente quiere consumir esas historias. Además, porque como decías también, la fiesta se mueve, esta cuestión de también transmitirse información así en Chiquis también se mueve, ¿no? Se mueve a las oficinas, se mueve a las casas. Las oficinas, sobre todo el y chisme. se va manteniendo, y se va manteniendo de alguna u otra manera ese proceso. Es que nos encanta el chisme, empezando por eso. Las leyendas son solamente el chisme amplificado a nivel comunitario. Porque empiezas con un cantuña real, histórico, y solo le vas poniendo pimienta, sal, y termina el diablo apareciendo y un montón de cosas que se vuelven fascinantes. Ahora esta cuestión también de la sal quiteña, precisamente que era más o menos lo que decías, y también el típico chiste quiteño, yo tengo la sensación, me voy a tomar la libertad de decir, yo creo que sí se está perdiendo completamente. Hay Fernando Jurado Novoa, que en su estudio sobre el chulla quiteño, dice algo bien, bien bonito, que a mí me gusta, yo como diablo también lo digo algunas veces, que nuestra risa es una risa trágica. O sea, nos encanta reírnos de nuestras desgracias, de nuestras tragedias, y por eso somos bromistas, pero somos bromistas pesados, crueles. O sea, nuestro humor y esta sal quiteña no es un humor blanco. Hiere. Es un humor que hiere. Punzante. Porque tiene que ver con nuestro mundo andino. O sea, yo creo que también por eso sí muta, no desaparece, pero muta. Porque como andinos estamos muy acostumbrados culturalmente a no expresar nuestros sentimientos, a tragarnos cosas. Y eso a ratos nos vuelve rencorosos. Pero ¿hacia dónde está mutando entonces esta cuestión de reírse, de la tradición quiteña de contar un chiste? ¿Hacia dónde muta? Yo creo que, por ejemplo, a cosas que ahora también son conflictivas, como el bullying. Que hay gente que dice, es que ahora se quejan del bullying. Antes solo les llamábamos molestarnos. Simón. Pero no era tan inocente incluso antes, cuando yo era Así estudiante. es. O sea, siempre había ahí hay una cosa de puñalada bien fuerte, bien dura, bien dolorosa también. Entonces la risa sí se vuelve una cuestión trágica. Aún creo que hay cosas que sí han mutado mucho sobre eso, porque antes la risa también servía para esto de tengo que longuear para que no me longueen. Ah, claro. Tengo que desviar la atención de la burla hacia el otro para que esa no se pegue a mí, porque sé que también comparto lo mismo que el otro. La negación del otro, ¿no? Y a partir de eso, definirse uno mismo. Sí, entonces digamos, tal vez el humor más blanco, más, digamos, claro, porque también el humor a ratos se está volviendo una cosa muy inmediata, muy de echar mano a lo fácil, digamos, no hay este humor más inteligente. El chiste por el chiste. Claro, es un chiste, pero igual, antes había el cacho. ¿Qué era eso, digamos? Ha cambiado, tal vez en algunas cosas se ha vuelto más desenfadado, incluso más escatológico, pero yo creo que el humor que se mantiene es este humor un poco doloroso, que es con el que nos relacionamos, porque incluso aquí para decir las cosas duras que no quieres decir en la oficina, en la casa, en relaciones más, sueltas el chiste. Así es. Uno ya tiene como ese... De broma en broma. Claro, uno Suelen ya tiene el decir. semáforo de, ya me está haciendo muchos chistes y hay que sentarnos a decir, a ver, ¿cuál es el problema? Hablemos. Hablemos. Pero bueno, en honor al tiempo, agradecemos la presencia del Diablo Quiteño, Javier Ceballos Perugachi. Si puedes mandar un mensaje, el proyecto que estás ahorita, invitar a la gente para que te sigan, en dónde te pueden encontrar. Yo sigo trabajando, bueno, no trabajando, pero sí apoyando mucho la Fundación Quito Eterno, que es el proyecto que yo quiero mucho. Quito Eterno sigue fuerte, trabajando en las calles de Quito. Tenemos algunas rutas, búsquenos, somos bien faranduleros, nosotros también. El Quito Eterno está en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo lado. Búsquenla y entérense ahí de las cosas que vamos proponiendo, de las rutas que vamos haciendo. Porque hay cosas bien interesantes y ahora con el metro, que el centro histórico va a cambiar mucho en su movilidad, pues es un buen pretexto. Con eso nos despedimos, no sin antes recordarles que sigue Noticias 7 para que se enlacen a esta señal también y nos sigan por nuestras redes sociales de El Telégrafo y en nuestra página web www.eltelégrafo.com.es. Gracias Javier, gracias a ustedes quienes se han conectado y festejen, hagan catarsis en estas fiestas de Quito, pero háganlo con responsabilidad siempre. Eso, Alejo. Si me permite, producción, a mí también despedirme, quiero extender un saludo a la ciudad de Quito, a la gente que nació aquí y a la gente que no nació aquí, pero que construimos también la ciudad con nuestras manos.
Muchas gracias a la gente que se conectó. Recuerde que para nosotros siempre es una alegría y esta vez el gusto sí ha sido nuestro. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.